Acoinva Informa. Continuamos con mucho más en Acoinva Informa. En esta segunda parte de la entrevista que sostiene el licenciado Nelson Monreal con el economista Ricardo Berríos, actual presidente de Fedecámaras en el estado Trujillo, conversaron sobre la reactivación del referéndum revocatorio y cuáles son los posibles pasos que se pueden dar para salir de la crisis que atraviesa actualmente nuestro país. Disfrutemos de esta conversación en nuestra sección Conversando con. Conversando con. Estamos de vuelta a Acoinva Informa, seguimos con el economista Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras Trujillo y bueno, gran amigo de la casa. Quedamos en el bloque anterior quedamos con una pregunta, Ricardo, para poder arreglar el problema económico en Venezuela, hay que arreglar el problema político, porque es que sinceramente, si el gobierno no quiere tomar las medidas para poder nosotros salir de este atolladero económico, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Podemos conversar sobre eso? Claro, no, mira, para llevar a cabo un programa económico en cualquier parte del mundo se necesita viabilidad política. Es imposible que el programa económico se imparta por sí mismo, no. En Venezuela nosotros albergamos la esperanza de que los cambios económicos se pudieran dar a partir del diálogo, a partir de la integración, la conversación y la mesa. Se llamaron como 4 o 5 mesas. Se desarrollaron 17 motores, quisieron desarrollarse 17 mesas de motores donde participaron representantes empresariales, no oficialmente como Fedecámaras, pero sí representantes que hacen vida activa dentro de Fedecámaras. Hoy te puedo decir con toda la responsabilidad del caso, desde el punto de vista técnico y profesional, que ya es imposible que con el modelo económico que vive en el país, que convive en el país, con el modelo del Plan de la Patria, podamos nosotros dar una viabilidad económica con los cambios necesarios. Yo creo que para poder dar los cambios necesarios en materia económica, reactivar el aparato productivo, desechar un modelo obsoleto, arrogante, ignorante y prepotente, tiene que venir un cambio político y los venezolanos tienen que darse el gusto de generar ese cambio político. Por eso que Fedecámaras responsablemente apoyó la solicitud de referéndum revocatorio como una medida constitucional que le permite al venezolano decir, mostrar y obtener un deseo de cambio político para tener un deseo de cambio económico. También apoyamos todas las iniciativas constitucionales. Le damos libertad a los venezolanos y a los trabajadores en ese punto de vista. En eso quiero aunar un poco, pero antes Ricardo, para aclarar algo que la gente nos pregunta en la calle, a ti, a mí, y eso yo creo que hay que decirlo. Los motores, los fulanos motores que iban a activar la economía en el país, el gobierno dice que se ha reunido con empresarios. Entonces, o sea, son los empresarios que están con nosotros, que están con Fedecámaras, que están con la cúpula empresarial. Mira, nosotros tenemos en los motores, quiero explicarlo para que todo el mundo se entere, el presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, forma parte del motor agroalimentario. El presidente de la Comisión de Turismo, José Yapur, forma parte del motor turismo. La gente de Cavidea forma parte del motor también alimentario. Tenemos representantes empresariales. ¿Lo escucho? Mira, hasta hoy, lo puedo decir porque Tony Pestana me autorizó para decirlo, ninguna medida que se haya aprobado en los 17 motores a favor de la actividad económica en el país ha sido implementada por el gobierno. Las medidas llegan a Miraflores y la sala situacional, que la conforma no sabemos quién, sale otra medida y otras actuaciones. Los CLAP, que lo presentan como el ejemplo de distribución y consolidación del aparato productivo, no fue aprobado en ningún motor ni en ninguna mesa técnica por parte del empresariado. Lo dice el presidente, pero eso no es cierto. Todas las medidas macroeconómicas que toma el gobierno van en función del Plan de la Patria y se generan en esa sala situacional. Claro, eso es un parapeto lo que hacen para decir que están hablando con la empresa privada, pero señores, no es la empresa privada la que está en esos motores. Tratamos de tomar las medidas y no nos escuchan. Hay dos motores que sí el gobierno logró relanzar. El primer motor es el motor del gasto público, el despilfarro que ha habido en estos 17 años. Un despilfarro que ha dilapidado más de 2 billones de dólares. Un crecimiento de una deuda externa que no se ha sido reflejada
en desarrollo económico en el país. Una deuda externa que la vemos en la chatarra que compró el sector eléctrico en el país, una deuda externa que la vemos en la obsolescencia de la industria petrolera, una deuda externa que la vemos en maquinaria obsoleta comprada para la materia prima y que alimentó también la corrupción, lo que ha generado el cierre de la mayoría de las cuentas bancarias, tanto del país como de personeros del gobierno nacional. También hay un segundo motor, que es el motor del crecimiento de la deuda, o sea, deuda y gasto público. Son dos motores que el gobierno sí ha logrado ejecutar a cabalidad. Esto lo que ha permitido es que Venezuela esté a punto de generar un default. Esto lo que ha permitido es que tengamos una industria petrolera de ser de las primeras del mundo, en ser de las últimas en productividad y calidad. Y estamos a punto de vender una de nuestras principales acreencias, que sigo, para poder pagar la deuda externa. Y el problema, Ricardo, es que ya nadie nos cree, nadie nos tiene confianza porque no hay transparencia, ya se nos cerraron los créditos, hasta China nos cerró. Claro, los créditos están cerrados, Nelson, porque uno lo que reza la Constitución es que para que un Venezuela se pueda endeudar externamente, tiene que tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Ningún país serio va a prestarle a otro país donde hay un claro conflicto de poderes, donde se respeta la población, si respetan resultados electorales, donde permanentemente organismos como el TCJ usurpa y se enajena funciones y poderes que no tiene, donde el presidente de la República dicta acciones y da directrices a los tres poderes restantes del país. Eso en el país no permite que haya empréstitos internacionales. Hemos perdido la confianza internacional, no hay confianza ni en lo político, ni en lo social y por supuesto ni en lo económico, porque hay que recordar que el sector privado debe más de 40.000 millones de dólares en el exterior que no han podido ser honrados porque el gobierno le quedó mal a la empresa privada en cuanto al otorgamiento de divisas. No es un regalo de divisas, mucho de ese dinero ya fue pagado al gobierno, mucho de ese dinero ya fue entregado al Banco Central y no ha habido la respectiva entrega de los dólares para cancelar a los acreedores internacionales. El producto más caro es el que no se consigue, hablando del dólar. Por supuesto. Mire cómo tenemos el gobierno perdió la capacidad de generación de divisas, cae la producción petrolera, el gobierno se ha afanado a lo largo y ancho del mundo buscando un equilibrio de los precios petroleros, pero Venezuela lo que tiene que buscar es un equilibrio en la producción. Ese incremento de precios petroleros o equilibrio le sirve a Arabia, a Irán, a Irak, a Kuwait, pero a nosotros no. Nuestra actividad productiva está en caída libre, nuestra actividad productiva está por una industria obsolescente que en nada nos va a beneficiar un incremento o un equilibrio de dinero en cuanto al barril petrolero. Y el problema es que no tenemos piso, porque la gente dice, ¿hasta cuándo llegaremos a tocar fondo? No tenemos fondo. En economía no hay piso. Porque no se toman las medidas. Ahora, para cerrar, Ricardo, esta semana, el viernes pasado, la oposición venezolana en la Mesa de la Unidad tomó algunas sugerencias, algunas medidas. ¿Cómo lo reflejó Fede Cámara a nivel nacional? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se trata de trabajar? Porque creo que es parte, porque sí, antes de ser empresarios somos ciudadanos. Indudablemente que sí. Lo que se está señalando y lo que solicitó la MUD fue para el día de hoy un paro cívico ciudadano. El paro cívico ciudadano no es un paro de empresas, no es un paro de industrias. Ya nosotros no necesitamos pararnos por una orden ni pública ni privada. La industria nacional en un 50% no solamente se paró, se destruyó, y la que está activa está trabajando a un 30% de capacidad instalada. Ya la destrucción está para ustedes. El viernes pasado. El sector comercio ya está en un 40% de su actividad económica. Es decir, lo que se hizo el viernes pasado es simplemente un paro cívico, un paro ciudadano, donde el venezolano protestó quedándose en su casa para que se logren reactivar los mecanismos constitucionales en busca de una salida política al problema económico que tenemos en Venezuela. Y seguiremos respaldando todo lo que esté en la Constitución. Nosotros hemos solicitado antes del viernes, durante esa semana y esta semana siguiente, que estamos el gobierno obligado a restituir el hilo constitucional, está obligado a hacer cumplir los que ordena la Constitución, y que cada una de las instituciones, TCJ, Fiscalía, Contraloría, la Asamblea Nacional y el gobierno, cumplan
cumplan lo que ordena la Constitución y que generen la viabilidad política a unos venezolanos que están necesitados de que exista una viabilidad económica para mejorar su calidad de vida. Restituye el Estado de Derecho. El Estado de Derecho fundamentalmente, que hoy está totalmente desviado de su camino inicial constitucional. Así es. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a seguir conversando porque es mucho lo que tenemos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y este es tu espacio y que gracias. El representante de Fedecámara aquí en Trujillo, como es el economista Ricardo Berríos, nuestro presidente. Y bueno, como cierro mi programa, como siempre lo hemos cerrado, ¿no? Diciendo la frase que es muy verdadera. El primer acto de corrupción comienza cuando usted toma un cargo para lo que usted no es competente. Ahí se los dejo. Esto es Acoima Informa. Gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias, Nelson.